Cada domingo estamos contentos de estar detrás de ese púlpito, pero si puedo ser franco con ustedes desde el inicio de este mensaje, este domingo es un poquito diferente para mí. Muchos de ustedes que ven esa programación o que conocen de Iglesia Nuevo Día, que conocen de mi familia, saben que los últimos 15 días, 16 días por ahí, fueron unos días muy difíciles para nosotros. Mi papá Gerardo Oviedo hace unas semanas le dio resultado positivo de COVID, del coronavirus, y estuvo en el hospital, se puso muy mal y por varios días parecía, la cosa no se miraba muy positiva, se miraba que no iba a poder salir de eso. Pero servimos un Dios que es todopoderoso y para Él no hay nada imposible. Y mire, déjeme ser algo muy claro, que alguien que sirve a Cristo como cristianos, en la vida ganamos y en la muerte también ganamos. Pero el Señor decidió continuar dándole vida a mi papá porque tiene algo que todavía tiene para Él aquí en esta tierra. Quiero nomás anunciar que mi papá está en casa el día de hoy para la honra y gloria del Señor. Y próximamente estamos creyendo y orando que van a venir para acá, para Estados Unidos, él y mi mamá, para poder verlo, abrazarlo. Gracias a todos aquellos que han estado orando por él. Hemos recibido buenas noticias que ya está en casa. Y también para aquellos que hablaron, mandaron textos y todo de parte hablo de parte de mi mamá, mi papá. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Bueno, vamos a entrar al mensaje de hoy. Quiero leer el libro de Mateo capítulo 16, versículo 9. Usted lo va a ver ahí en la pantalla. Pero lo que quiero hacer es, voy a leer dos diferentes versiones y ahorita les explico por qué. La primera versión en Mateo 16, 19 dice: te daré las llaves del reino de los cielos. Este es Jesús hablando a Pedro. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Ahora déjame leer esta diferente versión para poder entender un poquito más el mensaje de hoy. Esta versión dice así, lo siguiente, dice: a ti, Pedro, te daré autoridad, te daré las llaves, te daré autoridad en el reino de Dios. Todas las cosas que tú prohíbas aquí en la tierra, desde el cielo Dios lo prohibirá. Y las cosas que tú permitas, también Dios las permitirá. De nuevo digo, Jesús aquí está teniendo una conversación con Pedro. Pero mi pregunta para ustedes esta tarde, una de las preguntas es: ¿qué significa ese versículo para nuestra vida? Si Jesús está hablando con Pedro, ¿qué quiere decir? ¿Cómo aplica eso a nuestras vidas? Simplemente lo quiero decir de la siguiente manera: que usted y yo, nosotros, se nos han dado unas llaves del cielo, autoridad que podemos usar aquí en la tierra. Déjeme recalcar eso y le voy a dar un poquito de algo visual aquí. Estas llaves sí son terrenales, pero para mejor entender es que el Señor le está diciendo a Pedro, y yo creo que el Señor nos está diciendo a nosotros, que nosotros tenemos unas llaves del cielo que podemos usar aquí en la tierra. Escuche, el día de hoy, hoy mismo, ahora mismo, tenemos las llaves del cielo para poder aplicar, usar, como quiera decirlo usted, aquí en la tierra ahorita, hoy mismo. Recuerde que hablamos de esto hace unas semanas, que cuando el Señor creó los cielos y específicamente la tierra, lo que Dios estaba haciendo, Él estaba estableciendo su reino aquí en esa tierra. Esta tierra que llamamos planeta, Planet Earth. Dios estaba estableciendo su reino aquí en la tierra.
Y el plan original de Dios era que su creación, que sus hijos, sus criaturas, que podamos reinar en esa tierra, en esa planeta Tierra. También algunas semanas leímos en el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, el primer capítulo de la Biblia, cuando el Señor dice que los bendijo Dios. Esto es despuesito que Él había creado la tierra. Dice que los bendijo Dios, hablando de Adán y a Eva. Dios los bendijo y les dijo: fructificad y multiplicaos. Dice: llenad la tierra y sométanla, ejercen potestad sobre ella. Yo les estoy dando autoridad sobre la tierra. Otra vez, déjenme le voy a dar varios ejemplos visuales en esta tarde. Básicamente lo que el Señor le está diciendo a Adán: ahí te va, Adán, yo te estoy dando a ti autoridad sobre esta tierra. Recuerde, fue el Señor que creó a todos los animales, pero ¿quién fue el que le puso nombres a los animales? Era Adán. ¿Por qué? Porque era algo que se estaban poniendo de acuerdo. Vamos a tener un compañerismo aquí, Adán. Yo voy a crear eso, pero ustedes van a reinar sobre esta tierra que yo he edificado, que yo he creado. Pero después sucedió Génesis capítulo 3. Y alguien diga: porque lo que sucede en Génesis capítulo 3 es que Adán y Eva desobedecen a Dios. Aunque el Señor le dijo: vayan y tomen dominio sobre la tierra, todo es tuyo, mas no toquen de ese árbol. Pero desobedecieron a Dios. Y esencialmente lo que sucedió fue que Adán, él rindió su autoridad al enemigo. Déjame decirlo de esta manera. Esencialmente lo que sucedió, que Adán le dio las llaves al enemigo, entregó sus llaves, su autoridad al enemigo. Ahora, si no me cree, déjeme mostrarle. Vaya conmigo al libro de Mateo, capítulo 4, versículo 8. Mateo capítulo 4, versículo 8. Mire lo que dice la palabra de Dios. De nuevo lo tentó el diablo. Aquí es cuando Jesús está ayunando y viene el enemigo a tentarlo. Dice: llevándolo a una montaña muy alta, le mostró todos, escuche, los reinos del mundo, de este mundo, y su esplendor. Fíjese el versículo 9, versículo clave. Mire. Dice el enemigo a Jesús, el diablo le dice a Jesús: todo esto, hablando de los reinos del mundo, te daré. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Ahora, si usted conoce la historia, sabemos que Jesús no se postró. Jesús, cada tentación que el enemigo le dio, el Señor lo cayó con palabra del Señor. Pero aquí nos prueba que el enemigo en ese momento, él tenía autoridad. Y él tenía las llaves que Adán le había dado. Él tenía las llaves del rey, de los reinos del mundo. Pero la historia no se termina ahí. Y si usted es hijo o hija de Dios y conoce palabra de Dios, sabe que ahí no se termina la historia. Porque en ese mismo capítulo, en ese mismo libro, en el último capítulo, el Cristo resucitado, en el capítulo 28, versículo 18, dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús pudo decir esas palabras, el Jesús resucitado, porque cuando él estaba en la tumba, en ese tiempo él descendió al infierno. ¿Y qué creen que hizo el Señor? Él fue y tomó, arrebató las llaves del enemigo. Acuérdense, algunas semanas atrás hablamos de eso. Algunas semanas anteriormente hablamos del primer Adán.
El primer Adán que estaba en el jardín de Edén, un jardín hermoso donde era todo bonito, pero las acciones de Adán y Eva, sus acciones comunicaron lo siguiente. Dijeron, Señor, no tu voluntad, que no se haga tu voluntad. Sabemos que tu voluntad es que no toquemos de ese árbol, no tomemos de esa fruta, pero no que se haga tu voluntad, sino que se haga nuestra voluntad. Pero vuelvo a decir de nuevo, el Señor siempre tiene la última palabra, porque Pablo habla de un segundo Adán, y sabemos, aquellos que no saben, déjenme decirle, ese segundo Adán está hablando de Jesús. El primer Adán en ese jardín dijo, no tu voluntad, Señor, sino que la mía sea hecha, en un jardín que era perfecto. Pero en el Nuevo Testamento, en otro jardín, tal vez ese jardín, ese lugar no era perfecto, pero aquel que estaba orando en ese lugar sí era perfecto, y era Jesús. Y dijo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Dice, pero no se haga mi voluntad, sino que sea la tuya, Señor, que sea tu voluntad. El primer Adán entregas las llaves al enemigo, pero el segundo Adán, Jesús, arrebata las llaves del enemigo, y por eso él le puede decir lo siguiente a Pedro, que ya leímos. Por eso Jesús le puede decir, a ti, Pedro, te daré autoridad, te daré las llaves del reino de Dios, y todas las cosas que prohíbas aquí en la tierra, no en el cielo, aquí en la tierra, tú tienes la autoridad para decirle no a eso. Y tú puedes tomar esa autoridad, esas llaves, y atrancar, ponerle un paro a eso que no es de Dios. Tú tienes la autoridad, y si tú ves algo que quieres permitir, tú tienes el derecho de hacerlo, porque ya fue hecho en el cielo. Escúcheme, audiencia de Iglesia Nuevo Día, aquellos que nos están viendo, aquellos que van a ver este mensaje en los siguientes días, semanas. Escúcheme, yo necesito que entiendan eso. Mire la conexión, mire cómo todo se está llevando a cabo. El Señor le entrega la autoridad, el poder a Adán. Adán se le regresa al enemigo, pero luego Jesús viene y se las arrebata al enemigo. ¿Por qué? Porque el Señor tenía un plan para Pedro y para los discípulos y para todos nosotros. Dios, usted y yo, Dios nos ha dado a la autoridad, las llaves, para utilizarlo, no más cuando llegamos un día al cielo. También hablamos de eso algunas semanas, ¿se acuerda? Que sí, queremos salvación para ir al cielo, y eso un día, primeramente Dios, más allá del sol, habrá un hogar dulce, hogar más allá del sol. Pero ¿qué tal hoy? ¿Qué tal ahorita? ¿Acaso el Señor quiere que nomás un día llegamos al cielo, pero que vivamos aquí derrotados, tristes, deprimidos? No. Dios nos ha dado autoridad. Alguien diga, yo tengo las llaves, yo tengo las llaves, yo tengo las llaves. El Señor me ha dado las llaves. Jesús le dice a sus discípulos, un día está platicando con ellos, y les hace esta pregunta: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y le dicen a Jesús, pues unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías, o algunos que eres uno de los profetas. Y el Señor dice, ok, pero ustedes ¿quién dicen que yo soy? Y Pedro, imagino que Pedro, como era líder, dice, no, yo sé. A ver, Tomás, tú no, a ver, Juan, no sé, yo. Bueno, Pedro, ándale. Respondió Simón Pedro, y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y el Señor le responde a Pedro, le dice, bienaventurado eres, porque no te lo reveló ni carne ni sangre. Escúcheme. Hemos estado hablando las últimas semanas de cómo tiene que ser nuestra mente renovada. No podemos adaptarnos a los patrones de este mundo, sino que tenemos que ser renovados, transformados por la renovación de nuestra mente. Esto no era algo humano que entendió Pedro, no era algo normal.
él entendió que Jesús vio que Pedro lo estaba viendo en una manera no carnalmente, porque dice, bienaventurado porque no te lo reveló carne ni sangre, fíjese, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro, tú acabas de descubrir algo que es celestial, algo que viene del cielo. Pedro, tú has conectado el cielo con la tierra, y por eso, Pedro, sobre esta roca, sobre esta revelación, sobre ese entendimiento, porque has entendido, Pedro, tú no estás diciendo lo que otros están diciendo, tú no estás siguiendo los patrones que otros están diciendo, tú no declaraste algo que tu mente humana pudo describir. Tú entendiste algo que está más allá de lo normal, es algo sobrenatural, y sobre ese entendimiento, Pedro, yo voy a edificar mi iglesia, y las puertas de Hades no puedan prosperar contra ella. ¿Por qué? Porque era algo sobrenatural. Tú entendiste, Pedro. Mire, Pedro entendió. Pedro agarró la onda, si puedo decir de esa manera. Pedro agarró la onda, y porque agarró la onda, él recibió algo poderoso. Porque en el siguiente versículo, el siguiente, después de que dijo sobre esta roca edificaré mi iglesia, el siguiente versículo dice: a ti, Pedro, a ti te daré las llaves, te daré autoridad en el reino de Dios. Todas las cosas que tú prohíbas, tú tienes el derecho. Mira, Pedro, si tú miras a algo que está fuera de orden, o eso no es de Dios. Escúchame, Pedro, Juan, María, escúchame a Raúl, escúchame Tencha, no sé cuál es su nombre, escúchame a Pedro, no sé cuál es su nombre, escúchame por favor. Si tú ves algo que está fuera de orden, eso no es de Dios, eso va a traer daño sobre mi matrimonio. Tú necesitas entender este día que tú tienes las llaves, tú tienes la autoridad, y tú di: en el nombre de Jesús, yo reprendo eso sobre mi matrimonio. Si tú ves que algo está tratando de traer daño sobre tus hijos, no estoy hablando de algo físico, estoy hablando de algo espiritual. Tú tienes las llaves, el Señor te ha dado autoridad, tú átalo en el nombre de Jesús. Alguien diga: yo tengo las llaves, yo tengo las llaves. A ti, Pedro, te daré las llaves, te daré la autoridad. La semana pasada les compartí un versículo muy conocido en el libro de Hechos capítulo 3, cuando está el hombre afuera del templo, y Pedro y Juan subían a la hora de oración, iban al templo, y Pedro mira a este hombre, le dice: plata y oro no tengo, mas lo que sí tengo te lo doy, en el nombre de Jesús, levántate. Lo que está pasando ahí es que Pedro está trabajando, está operando con la autoridad que había recibido en ese aposento alto. Pedro está operando con la autoridad que Dios le ha dado. Pedro entiende que él tiene las llaves, y no sé si se va a poner un poquito borroso ahí, pero ahí manténgase conmigo. Lo que está haciendo Pedro ese día, cuando Pedro y Juan iban caminando hacia el templo, lo que pasa es que Pedro traía unas llaves y dice: míranos, plata ni oro no tengo, pero lo que sí tengo es unas llaves. En el nombre de Jesús, levántate y anda, porque esa es la autoridad que Pedro reconoció que él tenía. Déjame darles otro. Vaya conmigo al libro de Hechos capítulo 4 versículo 13. Déjame darle un poquito de contexto. Aquí están los líderes religiosos, los saduceos y los fariseos, y después de que Dios usa a Pedro y a Juan para que hagan ese milagro, los arrestan y el siguiente día los sacan. Y una de las preguntas que le hacen esos líderes religiosos, le dicen: ¿con qué autoridad hacen ustedes esto? ¿Con qué autoridad están operando? Yo me quiero imaginar, yo sé que no sucedió así, pero yo me quiero imaginar que Pedro dijo: con esta, porque yo he recibido las llaves del reino de Dios, yo he recibido la autoridad. Y mire, el reino de Dios es justicia, el reino de Dios es paz, el reino de los cielos es paz, el reino de los cielos es justicia, el reino de Dios es gozo. Y fíjese, en el reino de Dios no hay enfermedad. Y entonces lo que hizo Pedro es que dijo: ahí en el cielo no hay enfermedad, y en la tierra puede ser aplicado. En el nombre de Jesús, levántate. Pero fíjese lo que dice el versículo 13.
Entonces, viendo la valentía de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras, no tenían una educación tal vez muy alta, o muy grande, o muy profunda, que eran hombres sin letras y de vulgo, se admiraban y les reconocían que habían estado con Jesús. Déjame decirle lo que están haciendo esos líderes religiosos. ¿Qué es lo que están tratando de hacer con Pedro y Juan? Ellos se maravillaban, ellos estaban asombrados con la valentía de Pedro y de Juan. ¿Saben por qué? Porque ellos querían ponerlos en un cajón. Ellos querían limitarlos. Pues estos hombres no tienen letra, estos hombres no tienen la educación, estos hombres no tienen el entrenamiento que nosotros tenemos. ¿Cómo puede ser que están haciendo estas cosas? Pero yo necesito que usted me escuche en esta tarde. Escúcheme y escúcheme bien claro en el nombre de Jesús. No puedes limitar, no puedes contener, no puedes poner en un cajón a alguien que tiene las llaves del reino de Dios. No puedes contenerlos a alguien que reconoce que tiene autoridad, que tienen poder. La semana pasada hablamos de tener autoridad, de vivir nuestra vida con autoridad y con el poder que Dios nos ha dado. Mira, la valentía de Pedro no estaba limitado al nivel de educación que ellos tenían. No era que, oye Juan, ya leíste el libro de valentía. Oye Pedro, ¿cuántos capítulos del libro de valentía? ¿Cómo tener valentía? 10 pasos para tener valentía. ¿En qué capítulo estás? No. El fulgor que ellos tenían no lo recibieron en una conferencia de liderazgo. No hay nada malo con conferencias, no hay nada malo con libros de liderazgo, no hay nada malo eso, pero no fue así. Ellos no recibieron, no obtenieron esa valentía según lo que leyeron, según lo que vieron. No. ¿Saben cómo lo consiguieron? Está ahí en las escrituras. Ahí mismo lo dice que cuando vieron eso, dice que le reconocían que habían estado con Jesús. Esa fue la manera. Ahí está la respuesta. De ahí venía su voluntad. ¿Por qué? Porque habían pasado tiempo con el Señor. Es más, no solamente pasaron tiempo, sino que también ellos fueron testigos y aprendieron. Porque si había alguien que anduvo en esa tierra que con autoridad, ese es Jesús mismo. El Señor Jesucristo sabía quién era su Padre. Y si alguien caminaba en esa tierra con autoridad, era el Señor Jesús. Y ellos fueron testigos de eso. No fue los libros que leyó Pedro y Juan, no fue las conferencias, sino porque anduvieron con Jesús y vieron con la autoridad que operaba Jesús. Hay un versículo en la Biblia, no lo tengo aquí, pero dice que cuando terminó de hablar Jesús estas palabras, dice que la gente quedaba atonitada, asombrada de su doctrina. Dice, porque él enseñaba como alguien que tenía autoridad y no como los escribas. Cuando Jesús enseñaba, cuando Jesús compartía la palabra, cuando Jesús hablaba del reino de Dios, lo hacía con una autoridad que la gente quedaba asombrada. Wow. ¿Por qué es importante que entendamos eso? Porque es importante que usted y yo entendamos la autoridad que operaba Jesús y cómo sus discípulos aprendieron de eso. ¿Sabe por qué es importante? Porque usted y yo deberíamos hacer lo mismo. Alguien te diga, yo tengo las llaves. Yo tengo las llaves. Necesitamos dejar de usar excusas. Porque continuamente vivimos vidas miserables, especialmente si tú eres un hijo, una hija del Todopoderoso. Ya se acabó esas excusas, esas historias de tristeza. Pues soy cristiano, pero todo siempre me va mal. Pues soy hijo de Dios, hija de, pero no, batallo, pero no, eso se terminó. Ahora no me malentienda. Yo sé que vivimos en un mundo caído. Yo sé que vivimos en un mundo de pecado. No me malentienda.
Pero lo que sí quiero que usted entienda es que aunque estamos en un mundo caído, aunque estamos en un mundo de pecado, recuerde lo que la palabra de Dios dice, que usted y yo somos ciudadanos del cielo. Tal vez tiene como ciudadanos de México o de Honduras o de Guatemala, Salvador, usted tiene ciertos derechos, pero más que eso, como ciudadano del reino de los cielos, usted tiene derechos aquí en la tierra. Recuerde lo que dijo Pablo: somos embajadores de Cristo. Usted y yo aquí en esta tierra hoy, ese día, somos representación del Dios Todopoderoso. Usted y yo representamos el reino de los cielos aquí en la tierra. Alguien diga: yo tengo las llaves. Yo tengo las llaves, yo tengo las llaves, yo tengo las llaves. Ahora, ¿quieres tener autoridad? ¿Quieres tener poder? Júntate con Jesús. Dile al Espíritu Santo: Espíritu Santo, llena mi vida y guíame. Jesús dijo: después de que venga sobre nosotros el Espíritu Santo, vas a recibir poder. Dunamis, dinamita. Vas a recibir poder. La razón que ellos hablaban como hablaban no era por la educación, porque habían andado con Jesús y porque sabían que ellos tenían autoridad. Por eso estos hombres religiosos, estos líderes religiosos estaban: wow, mira cómo hablan. Pero era porque sabían que tenían autoridad, que tenían las llaves del reino de Dios. Hace rato yo compartí con ustedes, y con esto voy a terminar, compartí con ustedes el libro de Mateo capítulo 28, 18. Quiero leerlo de nuevo, pero quiero añadir algo un poquito diferente antes de terminar. Mire lo que dice Mateo 28, 18. Dice: Jesús se acercó y les habló. Está hablando Jesús a sus discípulos. De nuevo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. En el cielo y en la tierra. Y fíjese el siguiente versículo, un versículo bien conocido, muy famoso, pero quiero que lo mire de otra manera. Dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Déjame explicarlo así una vez más de nuevo. El Señor crea la tierra. Las partes de la creación es Adán y Eva, fueron hechos en su imagen. Su imagen los hizo el Señor. En español se me olvidó la otra palabra, en His image and His likeness. Es su semejanza, gracias. Su semejanza. Los creó. Y el Señor les dio autoridad para que reinan, que pudieran reinar en esta tierra. Pero Adán y Eva desobedecen a Dios y entregan su autoridad, entregan las llaves al enemigo. Pero después viene Jesús y le arrebata las llaves al enemigo. Y por eso dice Señor, dice: toda potestad se me ha dado en el cielo y en la tierra. Y eso es lo siguiente que pasa. Sigue: por tanto, ustedes discípulos, usted y yo, ahí les va, id y haced discípulos por todo el mundo. Les estoy regresando. Por eso el Señor le dijo a Pedro: yo te daré las llaves, porque Jesús sabía que iba a tener esas llaves, y ahora se lo entregó a sus discípulos. Y ahora usted y yo también tenemos esas llaves. Una cosa es saber qué es nuestro propósito. Mucha gente tiene deseo, tiene hambre de: quiero saber cuál es mi propósito. Por eso ese libro de Rick Warren, Cómo encontrar nuestro propósito, fue uno de los libros más vendidos de los últimos 15, 20 años. Porque mucha gente tiene hambre. ¿Cuál es mi propósito? Y está bien, pero el único problema con eso es de que muchos encontraron su propósito, pero hasta ahí llegaron.
Una cosa es conocer tu propósito, es otra cosa saber que hemos sido, que se nos ha dado autoridad y poder para llevar a cabo a nuestro propósito. Lo que yo hice con los otros 2 servicios que tuvimos aquí el día de hoy, servicios en inglés con gente aquí, lo que yo hice, y si usted quiere hacerlo ahorita, lo puede hacer. Yo les dije, mire, saquen las llaves de su vehículo, su carro, su troca. Dije ahora, y les dije que se pusieran de pie. Dije ahora pónganlo en el suelo. Y pusieron sus llaves de su vehículo, lo pusieron en el suelo. Le digo, ¿qué tal si yo ahorita oro y los despido? Y le digo, ok, que Dios los bendiga, nos vemos la próxima semana. Le digo, van a salir de aquí, pero no pueden recoger sus llaves. Tienen que dejar así en el suelo. ¿Saben a dónde van a llegar? Nomás hasta el estacionamiento. Van a llegar hasta donde está su carro, pero de ahí ya no van a otro lugar. ¿Por qué? Porque no tienen sus llaves. O les dije, mira, tal vez, está bien, tome sus llaves del carro, pero dejen las llaves de su casa. Quite la llave de la casa y póngale. Y van a llegar a su casa, pero no van a poder entrar. O van a tener que entrar por una manera que, una ventana o algo, una manera que no es apropiada. Y la razón que les di ese ejemplo, y se lo estoy dando a usted este día, es que muchas veces tenemos visiones, tenemos deseos, queremos ir para acá, queremos, Señor, queremos esto, pero queremos hacerlo sin la autoridad, sin el poder, sin las llaves que el Señor nos ha dado. Por más deseo que tenemos, nunca vamos a llegar porque no tenemos las llaves, o tal vez no sabemos que la tenemos. Están ahí bien metidos. No, es que pues yo no tengo educación, pastor. Oh, pues que yo no tengo dinero. Es que yo soy de un pueblo muy humilde. Oh, no hay nada malo en eso, pero nada de eso te quita el derecho como hijo de Dios. Porque si tú has aceptado a Cristo como tu único Salvador, sí vas a ir al cielo, qué bueno, en nombre de Jesús. Pero qué tal ahorita, reconoce que también tienes las llaves, tienes autoridad hoy, today. Hasta le estoy aventando en inglés, no sé por qué, pero ahí les va. Today, now, ahora mismo, Dios te está dando autoridad. Y esa autoridad viene con poder del cielo. La única manera que vas a poder subirte a tu vehículo y viajar es si tienes las llaves. La única manera que vas a llegar a cumplir todo lo que Dios te ha llamado es que tienes que hacerlo con autoridad. Tienes que reconocer, sabes que no importa por qué lo que pase, Dios me ha dado la autoridad. Si yo veo que algo está fuera de orden, yo no tengo que aceptarlo. Yo no tengo que aceptar la depresión. Yo no tengo que aceptar divorcio. Yo no tengo que aceptar que mis hijos van a crecer y van a estar en la prisión, que van a ser adictos a la droga. Yo no tengo que aceptar eso, porque yo tengo las llaves. Y si eso está fuera de Dios, yo lo reprendo en el nombre de Jesús. Pero si yo veo algo que viene de Dios, una bendición de Dios, una bendición generacional, entonces yo tengo derecho de soltar eso sobre mi matrimonio, sobre mi familia, sobre mis finanzas. Yo lo suelto en el nombre de Jesús, porque Dios me ha dado las llaves del reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Es justicia, es paz y es gozo. Entonces tú tienes el derecho de abrir justicia. Tú tienes derecho en un tiempo de caos, cuando todo alrededor de ti se está deshaciendo, cayendo, cuando tú reconoces que eres embajador de Cristo aquí en la tierra y que tienes poder, que tienes autoridad, que tienes la llave del reino de Dios, tú puedes decir en medio de caos: yo abro la puerta y yo declaro paz. Cuando hay desorden y tristeza y depresión, como hijo de Dios, yo abro la puerta y yo suelto gozo en ese lugar. Gozo en el nombre de Jesús. Antes de terminar este mensaje, quiero orar, pero quiero hacer una oración, no nomás para despedir, una oración específica.
La única manera que tú puedes obtener esas llaves, la misma manera, la única manera también que puedes obtener salvación es por Jesús. Es todo. No hay otro nombre dado a los hombres en que el hombre puede ser salvo sino por Jesús. Jesús es el camino, es la verdad, es la vida. Nadie va al Padre si no es por Jesús. Es la única manera que puedes obtener salvación y es la única manera que puedes obtener esto. Si tú quieres ir al cielo, tú tienes que aceptar a Cristo. Y ahorita voy a hacer una oración para eso. Pero recuerda, no solamente de ir al cielo, es también de vivir con la autoridad que Dios nos ha dado aquí en la tierra. Y eso es por medio de una oración. Y quiero orar por ti. Tal vez no es domingo, tal vez ahorita donde tú estás, o el día que estás viendo este mensaje, va a ser un lunes, va a ser un martes, no sé. Pero tú puedes hacer esta oración. Pero no es en vivo, pastor, no importa. Dios, no es por casualidad que estás viendo este mensaje ahorita o lo vas a ver. Es que Dios te está llamando. Dios quiere salvar tu vida hoy mismo. Ese es el día de salvación. Hoy quiero orar por ti. Si tú quieres mandarnos un mensaje a New Day Church, donde tú estás viendo este mensaje, mándanos un mensaje que tú te entregaste a Cristo. Lo puedes hacer o puedes ponerlo en el comentario: pastor, yo me entregué al Señor hoy, yo entrego mi vida a Cristo. Como tú quieras hacerlo, pero sí quiero que hagas esta oración conmigo. Ahí donde tú estás, si tú estás en una posición que tú puedes cerrar tus ojos, tú estás manejando, ni estás haciendo nada, cierra tus ojos y haz esta oración conmigo. Di: Señor Jesús, dilo conmigo, digo ahí donde estás, di: Señor Jesús, este día yo te acepto como mi único Salvador. Dile: Señor, yo sé que soy pecador, pero tú muriste en la cruz por mí para lavar mis pecados. Perdóname, Señor. Dile: perdóname, Señor. Este día yo declaro que el Señor Jesucristo es Rey de mi vida. Él es Dios de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. De nuevo, si tú hiciste esa oración, mándanos un mensaje o ponlo ahí en los comentarios para seguir orando por ti. Toma esas llaves, toma esa autoridad que Dios te ha dado y ve y haz discípulos para el Señor. Que el Señor los bendiga. Nos vemos la próxima semana.